Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de Elías Piña, ingeniero Adriano Sánchez Roa. Ingeniero, muchas gracias por el honor de estar con nosotros. Bueno, gracias, el honor es mío y hace mucho que quería venir aquí, siempre viéndote y escuchándote, y creo que es una oportunidad de que nos contactemos con el pueblo con muchas opiniones que quizás es importante que se den. A propósito de opiniones, senador, usted forma parte de una comisión que está verificando el asunto de la utilización de 500 millones de dólares en bonos por la empresa Aerodón. Quisiéramos saber cómo va ese trámite legislativo, a qué conclusiones y qué pasos se han dado en los últimos días tendientes a llegar a una conclusión sobre el caso. Bueno, el Senado de la República, en su pleno, designó una comisión que yo presido para los fines de que se investiguen la emisión de 550 millones de dólares en bonos privados de la empresa Aerodón. Y al mismo tiempo, ¿qué implicaciones tienen estas con varios aspectos? La situación financiera de la empresa, una propuesta que hizo la empresa que se le amplíen los plazos para hacer otras inversiones, dicen ellos, que se investigue si ellos deben seguir teniendo y recibiendo la tasa que pagan los pasajeros y muchos aspectos más. En ese sentido, la comisión empezó la investigación recogiendo informaciones. Nosotros nos reunimos con el sector oficial, es decir, el sector que tiene que ver tanto con la aeronáutica como con lo que son la parte de los bonos. Nos reunimos con la Superintendencia de Valores. Esta dijo que no conocía los asuntos de los bonos y que, de acuerdo a la ley 1900, en su artículo 7, ellos tienen que dar permiso para eso y no lo dieron porque ni siquiera lo conocían. La Comisión Aeroportuaria, que es la que dirige la política aeroportuaria del país y es la que se supone fiscaliza la concesión que tiene Aerodón por tener prestado los aeropuertos, tampoco lo conocía. En ese momento la Comisión Aeroportuaria, su representante, nos dijo que ellos estaban violando con la emisión de bonos sin el permiso de la Comisión Aeroportuaria el artículo 16.1.1 de la concesión. Es decir, que en términos generales, el gobierno, el Estado Dominicano, que se supone que debe tener control de los bonos, es una masa monetaria muy importante que disloca cualquier economía. Y por otro lado, que tenía que dar los permisos, desconocía, nos dijeron a nosotros, el sector oficial. Sostuvimos ya en esta semana una reunión exactamente con Aerodón para que nos dé la explicación, dieron la explicación que ellos entienden del lugar. Lo primero es que ellos admiten la emisión de bonos, o sea, ya eso es oficial. Segundo, ellos dicen que no necesitaban tener permiso, pero no queda claro, y se les cuestionó mucho, de quién es que tiene que pagar los bonos. Porque los bonos, de acuerdo a lo que ellos dicen, va a pagarse con el dinero que el mismo Aerodón vaya consiguiendo en los aeropuertos. Entonces, si por ejemplo, por cualquier causa, cesara ahora mismo la concesión, ¿quién es responsable de pagar los bonos? Porque si lo van a pagar con esas operaciones durante varios años, aunque ellos dicen que no han puesto como garantía la concesión, pues está puesta, porque con eso que se va a pagar. De manera que nosotros ahora le dimos 15 días para que Aerodón haga por escrito su posición. Nosotros vamos a recibir ahora las opiniones diversas de diversos sectores que nos están pidiendo que quieren ser escuchados. Puede ser que hagamos un descenso en los aeropuertos para ver la situación de los aeropuertos y ver la perspectiva de inversión que ellos dicen que van a hacer. Le pedimos a la Comisión Aeroportuaria que se proceda a una auditoría general de la concesión, que se revise si han cumplido en estos 13 años con lo que es realmente el deber como concesionario, que se revise cómo están los aeropuertos, que se revise las tasas, porque ahora mismo los pasajeros cobran de entrada y salida $67 por cada uno, una tasa muy alta. Que se revise, o sea, en fin, una auditoría que nos explique a nosotros si el Estado está siendo beneficiario o no con esa concesión. Yo digo entonces personalmente que a partir de ahí el Estado debe tomar una decisión. Si la concesión es buena, pues seguirla. Si la concesión es buena, tiene que entrar a una renegociación o suspenderla
como en el caso de la Barrigor. Es decir, es una concesión demasiado importante como para que el Estado no le ponga el caso que debe ponerle. En ese efecto suspensivo que usted plantea, senador, ¿qué procedimiento pudiera hacer el Estado frente a este contrato? Bueno, el Estado debe, primero, ellos están esperando la información que nosotros vamos a dar en el informe y en la decisión que tome el Senado, ya en el pleno que se votaría por todos los senadores, el informe que nosotros llevemos. Ese informe es un informe que le va a permitir al Estado, al gobierno en este caso, nosotros somos parte del Estado, al gobierno, le va a permitir tener herramientas para la decisión que vayan a tomar. Si eso le agrega a la auditoría que la Comisión Reportuaria va a hacer, que ya decidieron hacer, entonces el gobierno debe tomar la decisión que quiera más prudente. Yo creo que a partir de ahora tiene que verse de manera tangible lo que es el beneficio del gobierno. Ellos dicen, Aerodón, en los documentos que dieron para buscar los bonos, que ellos ganan 60 millones de dólares anuales. Hay otros sectores que ellos dicen que ganan más de 200 millones de dólares. De eso, ¿qué le entra al pueblo dominicano? ¿Qué recibe el pueblo dominicano? Porque nosotros somos dueños de los aeropuertos que se construyeron con el fisco, con el impuesto de todo el mundo, pero también somos dueños de lo que es ese valor de los aeropuertos, de entrada y salida, es un servicio público. Entonces, de eso, ¿le entra algo al pueblo dominicano? Yo pienso que no. Entonces, creo que el procedimiento tiene que ser que en este caso el presidente de la República, junto con los funcionarios correspondientes, el ministro de Obras Públicas, el director del Departamento Aeroportuario, sentarse a analizar, tal como se hizo con la Barrigor, y entrar en una conversación con Aerodón, ya sea para que entregue lo que tienen que entregar, o ya sea para que se rescinda. Cuando usted plantea ahorita que al final no se sabe quién terminaría pagando los 500 millones de dólares, 550 millones de dólares, en caso de que eventualmente la empresa que está a cargo, la concesionaria de ese financiamiento, no responda. ¿Significa esto, senador, que finalmente el gobierno, el Estado puede resultar el ente pagadero de esos recursos? Bueno, nosotros como comisión, después que ya recibimos el Aerodón ayer, estuvimos analizando la profundidad de ese aspecto. Incluso puede ser que invitemos de nuevo a la Superintendencia de Valores. Nosotros vamos a hacer contacto con los que emitieron los bonos, las empresas que ellos llegaron al acuerdo, porque si finalmente se determina que el Estado pudiera tener que terminar pagándolo, es decir, que si los garantes que ellos han puesto y ellos mismos no pueden pagarlo, el Estado lo pagaría. Entonces yo pienso que hay que analizar si esos bonos deben estar en manos de ellos o se deben ir al Estado. Yo creo que si el Estado en última instancia pagaría los bonos, pues ese dinero de los bonos debe ir al Estado. No podemos nosotros dejarlo en manos particulares y extranjeras, dicho sea de paso, porque los dueños de Aerodón en esencia son extranjeros. Es una compañía mexicana registrada en Estados Unidos, Advent Internacional. Lo que implica que si nosotros les dejamos los bonos en su mano, el dinero, que ya lo tienen, y después el Estado tiene que pagarlo, ¿con el qué vamos a hacer nosotros y extranjeros? Es decir, que se va a profundizar y si se determina que el Estado al final es el garante, pues el Estado tiene que disponer de los bonos. Si son ellos los garantes, pues entonces tiene que quedar bien claro. Por eso nosotros en ese aspecto vamos a profundizar, porque ayer exactamente en los cuestionamientos que le hicimos a Aerodón estaba el saber cómo ellos van a pagar los bonos. Pues lo van a pagar con las operaciones de Aerodón. Claramente nos lo dijeron. Tanto los bonos como los intereses, como los cargos que significan eso. De manera que es algo delicado porque pudiera en un momento dado el dinero de los bonos no está en el país porque lo tienen sectores particulares y extranjeros fuera del país, y también entonces el país pagar los bonos, es decir, que al final no tenemos aquí en el país ni los bonos ni lo que se pagan los bonos, lo que sería una fuga de capital. Senador, cuando usted plantea que probablemente exista la necesidad de hacer un descenso en los aeropuertos para verificar qué se está haciendo
y cuáles son las condiciones. ¿Se han planteado alguna fecha en donde estarían en esas terminales verificando la situación? Esa fecha debe ser de aquí a 15 días. Nosotros el próximo miércoles nos vamos a reunir otra vez y pienso que ahí vamos a tomar la decisión. Hay que ver al aeropuerto de María Montes de Barahona, porque yo dice que han hecho inversiones. Hay muchas quejas en Barahona de que no se ha hecho nada. Hay que ir al aeropuerto de Puerto Plata, donde estaba previsto que hicieron una inversión. Dice que la han hecho. Hay que verificar si la han hecho o no. Hay que ir al aeropuerto de las Américas. Hicieron una reinauguración recientemente. Se dice que fue un maquillaje, porque son aeropuertos viejísimos. Hay que ver si hicieron construcciones nuevas, si hicieron anexo o no. Hay que ver el aeropuerto Joaquín Balaguer también. Bueno, el aeropuerto Samaná de nuevo, que se ha hecho no con dinero de Aerodón, sino con la tasa que debía ir al departamento aeroportuario y que con eso que se ha hecho. Entonces, ¿por qué hay que hacer esto? Primero, para saber si han cumplido con la concesión. Y segundo, para emitir nuestra opinión con respecto a la propuesta que ellos le han hecho al gobierno de que se le tiene el convenio nuevamente, con la concesión. Porque ellos hablan de hacer nuevas inversiones. Pero, ¿cuáles son las inversiones que van a hacer? ¿Son necesarias? ¿De qué van a hacer esas inversiones que se hagan? ¿Cómo las van a hacer? ¿Han hecho las anteriores? Porque si no han hecho las anteriores, no se les puede creer la que viene. O sea, todos esos aspectos hay que verlos físicamente. ¿Quiénes irían a integrarían ese descenso, además de la comisión que usted preside? Bueno, nosotros, la comisión, pudiera acompañarnos de algunos técnicos, tanto del área de ingeniería como aeroportuaria, que el Senado lo buscaría, que no tengan vinculación ni con Aerodón, ni con las instituciones establecidas, de manera que sean técnicos creíbles en términos de nosotros. Allá en el Senado hay técnicos que pueden acompañarnos de manera que nosotros sepamos qué significa, por ejemplo, una instalación en términos monetarios, qué significa una instalación en términos de un servicio. Es decir, es necesario hacer unos compañeros técnicos que apoyen a lo que es la comprensión de parte de los senadores. Realmente se ha originado un gran debate frente a esta situación, tanto a nivel senatorial como a nivel de la empresa tenedora de los bonos, o sea, la beneficiaria de los bonos, diríamos. Sí. ¿En qué plazo pudiera culminar este proceso que se lleva a cabo en la comisión que usted preside? Bueno, nosotros en realidad no tenemos plazo así determinado. Sí le estamos dando informes de gestión al Pleno del Senado para que vaya conociendo lo que estamos haciendo por un lado y nos vaya permitiendo continuar la investigación, porque si nosotros decidimos, y creo que hay que decidir, investigar también a los emisores de los bonos, ya eso conlleva más tiempo. Y esto es importante porque hay que saber las características reales de los bonos. Tenemos documentaciones escritas, pero necesitamos tener documentaciones expresadas por los que emitieron los bonos y a los que hay que pagar los bonos. De manera que el tiempo hay que tomarse el tiempo que debe tomarse, porque estamos hablando de una concesión que lleva 13 años y le faltan 12 años. Es decir, estamos hablando de valores muy importantes para el país. Por ejemplo, lo que ellos le han planteado al gobierno y que ellos quieren que se le tienda hasta el 2038, significaría de ganancia, de acuerdo a los datos tímidos de ellos, al menos a los números más pequeños, 1.014 millones de dólares. Es decir, más de 1.000 millones de dólares en ganancia para ellos. Lo que ellos están pidiendo, aparte de todo lo que existe, que están pidiendo que se le agregue. De manera que se trata de valores demasiado grandes como para que el país conozca bien y le saque provecho. Personalmente creo que llegó el momento en que los beneficios del Estado Dominicano, valga decir del pueblo dominicano, se vean de manera tangible. Que si eso, por ejemplo, tiene la ganancia de 60 millones, como ellos dicen, anuales, pues que le den 40 al Estado. Y que nosotros agarremos 40 millones todos los años y digamos, vamos a poner estos 40 millones ahora mismo en Capotillo este año. El otro año vamos a ponerlo en Montecristi. El otro año vamos a meterlo en otro barrio. Y vamos variándolo. Y se van viendo. Cuando tú coges 40 millones de dólares
que son 1.600 millones de pesos, y lo invierte en cualquier sector pobre que lo necesita. Pero mientras tanto, ese dinero está yendo ¿a dónde? A manos de gente que tienen más, incluso, y que son hasta extranjeros, que ni siquiera son dominicanos. Vamos a solicitar su anuencia, senador, para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder, y en breve regresamos con el senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de Elías Piña, ingeniero Adriano Sánchez Roa. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el senador Adriano Sánchez Roa, quien además es presidente en funciones de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Senado de la República, legislador PLDista. Senador, el Consejo de Ministros acaba de aprobar una partida presupuestaria para el año 2014 de 605 mil millones de pesos, es decir, aumentó o aumentaría el presupuesto para ese año. El debate de una mejoría en los salarios generalizado en el sector público siempre ha afrontado el debate nacional cíclicamente durante la discusión presupuestaria. Quisiéramos saber desde el punto de vista suyo si realmente en este presupuesto debe contemplarse, como usted ha abogado y ha sometido resoluciones en el Senado de la República, un aumento salarial para todos los sectores que convergen en el aparato estatal. Mira, Federico, como estamos aquí en Esfera del Poder, hay que dar opiniones para que los funcionarios la debatan y la escuchen. Yo pienso que la economía dominicana necesita una mayor circulación de dinero. Y la circulación de dinero la dan la clase media y los más pobres. Es decir, cuando le ingresa un pobre 3,000 pesos, lo gasta, no lo guarda en el banco. Cuando la clase media, que es el motor de la sociedad en cualquier país del mundo, le entra un dinero, pues esa clase media o se compra, si es mucho dinero, es capaz de sacar un carrito. Si es menos dinero, pues se compra una ropita. Es decir, es necesario que circule más dinero. La forma más inmediata de circular dinero en el país son dos. O las inversiones directas, y el presidente ha dicho que él mismo está haciendo inversiones muy puntuales porque el presupuesto no lo ha alcanzado en este año 2013, o lo que son los aumentos salariales para que ese dinero que le llegue al trabajador o le llegue al empleado, pues circule. Vimos lo que pasó con el sector empresarial, que se quedó muy por debajo de lo que tenía que hacer. No entendió que el trabajador que le llegaba el dinero lo iba a gastar comprando bienes y servicios de ellos mismos, que lo producen ellos mismos. Ahora nos resta el Estado. Para mí, y yo tengo la esperanza de que el presidente de la República coloque un aumento salarial de la administración pública. Ya hemos visto nosotros que la ley orgánica de la Fuerza Armada contempla en el artículo 178 homologar los sueldos de los guardias, es decir, poner igual que la administración pública, lo que implicaría un aumento de los sueldos de los guardias. Y el ministro de la Fuerza Armada, el almirante Silverio Párez Pérez, ya lo ha dicho. Vemos que pasa igual que en la policía y creo que tiene que ser la administración pública. Esto activaría mucho. Pienso que no importaría mucho el monto, sino que se vea la voluntad del presidente y que ojalá se estableciera, y eso ha sido la propuesta mía cada vez que presentó una propuesta de ley, de que todos los años aumente el mismo nivel de la inflación. La gente dirá eso es muy poco, pero si es permanente todos los años, cuando tú tienes 3 años, de 6% son 18. Pero si no tiene nada en esos 3 años, pues no tiene los 18. De manera que esa parte nosotros, yo tengo la esperanza, pero hay un asunto muy importante. El Senado de la República ha estado preocupado porque las inversiones que se han hecho en los últimos años se concentran mucho en los núcleos poblacionales. El 59% del presupuesto del año pasado estaba entre la provincia de Santo Domingo, Distrito y Santiago. 59%. Queda nada más 41%. Pero el 25% de eso que queda se concentraba entonces en 6 provincias más. Lo que dice al final que alrededor de 20 provincias no reciben nada. Nosotros por eso, a instancia de una resolución que yo sometí, se le planteó al presidente de que él instruya a todas las instituciones del Estado
a que en el presupuesto de 2014 coloquen en la provincia fronteriza no menos del 6% de su presupuesto. El si Obras Públicas en su presupuesto coloca un 6% para la frontera. Que lo haga Salud Pública, que lo haga Agricultura, que lo haga Medio Ambiente, todas las instituciones. Tenemos la esperanza de que eso pueda ser así, pero también hay inversiones muy puntuales. Hasta ahora vieron buena inversión, por ejemplo, en el este, entonces esa carretera del Coral, todos los legisladores, incluyendo los del sur, hemos votado con mucho gusto. Se hizo esa gran carretera de Samaná, con mucho gusto. Inversiones en el Cibao, con mucho gusto, solamente hay que pensar en esa carretera que da de Constanza a Jarabacoa y de Casabito. Sin embargo, la obra esencial, o las dos obras esenciales del sur, ahora mismo son Monte Grande, que va a revolucionar una parte del sur, más de 300,000 tareas de tierra que hoy no sirven, se van a irrigar, va a haber agua potable casi para toda esa comunidad, se va a evitar toda esa malestares de inundaciones que trae muerte aquí en medio de toda esa zona, se va a crear energía eléctrica. Esperamos que el presidente incluya los 150 millones de dólares que debe incluir para el año que viene, más los 42 millones de dólares de este año en el complementario, porque ahora van a llegar los dos presupuestos, el complementario de este año 2013 y el presupuesto 2014. Pero también está la presa del Artibonito, que está ubicada en uno de los municipios, uno de los 3 municipios más pobres del país, es Pero Santana. Pues ahí está ubicado el Artibonito. ¿Qué nosotros queremos del presidente? Que coloque en el presupuesto 10 millones de dólares, que no es una cosa del otro mundo para el presupuesto que va a haber, para iniciar, y que al mismo tiempo, tal y como se aprobó en el presupuesto, a instancia del presidente y lo aprobó el Congreso, que ya se solicita el préstamo. Esa obra del Artibonito va a conllevar, no cabe duda, a transformar lo que es Pero Santana, que tiene un territorio de 500 kilómetros cuadrados, más grande que la mayoría de la provincia. De manera que para el presupuesto que viene, esperamos equilibrio, que los empleados públicos puedan tener su aumento salarial necesario, eso va a activar la economía, y que haya inversiones para la provincia pobre, sobre todo para el sur, Monte Grande, Artibonito, y para otras obras en todo lo que es la línea de la zona fronteriza. Senador, vamos ahora con el tema político. Usted es un legislador del PLD. El 2014 es un año clave para la definición de candidaturas presidenciales de cara al 2016. Aparentemente vemos un resurgir de la figura del expresidente Leonel Fernández. Hay encuestas, sin embargo, que a pesar de que está prohibida la repostulación para el presidente Danilo Medina, lo colocan en un alto nivel de popularidad para eventualmente optar de nuevo por la candidatura presidencial, aunque constitucionalmente está prohibido. Quisiéramos saber cuál es su visión política acerca del panorama que se enfoca hacia el 2016. Bueno, el panorama yo lo veo bien porque dentro del PLD, por ejemplo, hay muchas figuras que también están saliendo que tienen aspiraciones, y eso está bien para que activen el partido, para que se muevan, para que se proyecten, porque nunca sabemos el futuro cómo viene. Y yo, lejos de criticar, lo que saludo a los 8 o 10 cuadros del PLD que están proyectados en aspiraciones presidenciales. Sin embargo, todo el mundo sabe que, visto que ya para el 16 faltan 3 años y electoralmente falta un año y pico para tirarse, no cabe duda de que hay que ir con el camino seguro, como se decía en los viejos tiempos del doctor Balaguer, y el camino seguro se llama Leonel Fernández. Leonel Fernández es una figura que no cabe duda, en estos tiempos modernos, su impronta está ahí. En el caso del presidente Danilo Medina, tal y como tú dices, tiene una alta valoración, y eso tiene que ser un orgullo no solamente para el PLD, sino para la República Dominicana, y particularmente para los que somos del sur, y muy particularmente de la región del Valle. La gestión del presidente Danilo Medina constituye un honor, un orgullo para nosotros. De él no se habla de reelección, porque aunque constitucionalmente está prohibido, no está prohibido cambiar la Constitución,
pero es el mismo presidente Danilo Medina que ha dicho que él no acepta una reelección. Y si él mismo lo dice, pues si el presidente Danilo Medina lo cierra, pues esa discusión entonces también se cierra. Lo que implica entonces que el aval que pueda tener el gobierno de Danilo Medina, lo que va a hacer es sumársele a lo que es la posibilidad de que están puestas ahí para el presidente Leonel Fernández. Yo creo que cada presidente que sale, y lo hemos visto todo, desde que sale, puede salir harto como salió el presidente de Leonel Fernández y tiene una baja que es natural. Eso es natural. Eso son, igual que los presidentes de la Dirección de Drogas. Todos los presidentes que llegan ahí en su momento se ven mejor y cuando salen vienen los cuestionamientos. Eso es natural que se dé. Entonces yo creo que el panorama para el país y para el PLD pinta bien porque el presidente Leonel Fernández ha estado tímido, como es natural, porque siendo él el presidente del PLD, su principal rol en este momento es ayudar a que Danilo Medina haga un buen gobierno. Y nosotros eso es lo que estamos haciendo. Es decir, desde el Senado de la República, todas las propuestas que hace el presidente, ya como partido, nuestro deber es apoyarlo. Igual que apoyarlo desde la provincia. Él fue recientemente, retornó a la provincia de Iria Piña como presidente, fue a Hondo Valle, fue a Comendador y se reunió con 3 grupos diferentes de productores y ya le desembolsó dinero a un grupo de caficultores, a una junta de regantes y está haciendo los mecanismos para entonces ya financiar a una cooperativa para ganado. Es decir, el presidente particularmente ha estado haciendo un trabajo en Iria Piña que yo digo que eso es algo muy importante porque como la pobreza está tan extrema en esa provincia, es decir, nosotros tenemos, Federico, y que esa es otra parte de tu pregunta, nosotros tenemos en Iria Piña que todavía el 18% nada más de la gente recibe agua por tubería. Es decir, tenemos un 82% de casas que no recibe agua. O la recibe en el patio, o tiene que ir a 2 kilómetros, o no tiene agua. Tenemos que el 78% también no tiene ingresos mínimos para vivir. Es decir, no recibe lo que necesita para comprar comida, directamente hablando, ni medicamentos, ni lo que son todos los aspectos escolares. Tenemos que más de la mitad está todavía cocinado con leña y carbón. No solamente el daño que se le hace al medio ambiente, sino que hay que ver lo que es una mujer con leña en una cocinita chiquita. Eso le disminuye la vida. Tenemos también que alrededor del 55% tiene letrina, y a veces letrinas comunes. Es decir, la insanidad que significa eso. Es decir, una provincia que necesita un apoyo esencial, porque aparte de eso entonces, nos vamos al otro lado. Iria Piña tiene uno de los mayores potenciales para desarrollarse. Tenemos 2.9% de la superficie nacional, es decir, 2.600.000 tareas. De esas tenemos 1.100.000 cultivables. Iria Piña tiene clima templado, donde se da el ajo, manzana, donde está el café del grupo Los Castillos, zona para un turismo de montaña hermosísimo, Río Limpio, Calimete, La Laguna, la 204, pero tenemos terrenos para producir todos los tipos de cultivos comunes, maíz. Bueno, el año pasado aquí se trajo 300 millones de dólares en maíz, importó la República Dominicana. Eso da pena. O sea, teniendo toda esa tierra abandonada. Entonces, tenemos el potencial en Iria Piña para desarrollarlo y ser una provincia que le aporte mucho a la República. Porque hay que saber también que aparte de esa pobreza pobre, vamos a decir, propia de Iria Piña, en los 156 kilómetros de frontera que tenemos con Haití, todo ese malestar de Haití también llega a Iria Piña. Es decir, que se nos suba la falta de inversión de los empresariados, la falta de inversión de los gobiernos y la pobreza de Haití. Creo que en virtud de eso, el gobierno, los empresarios, los organismos internacionales deben abocarse a lo que puede ser un plan para el desarrollo de Iria Piña. Ahí está la propuesta, yo he hecho la propuesta. Al presidente recientemente le planteé que iniciáramos con lo que puede ser la siembra de 500.000 tareas de tierra a los fines de que nosotros podamos entonces, a partir de un desarrollo agrícola, desarrollar la provincia. Ya finalmente y breve, senador, porque lamentablemente el tiempo se nos ha ido encima con tantos temas que hay para tocar con usted. Cuando usted habla de
camino seguro en torno al tema político en el PLD. ¿Plantea usted o quiere decir con esto que el único que garantiza o garantizaría un eventual triunfo del PLD en el 16 es el presidente Fernández? Bueno, es que ya el presidente tiene un camino hecho. Yo pienso que hay muchos cuadros que tienen una gran aceptación. Yo le decía ahora al presidente del Senado, que es el secretario general, que cumplía años hace 2 días, y se metió a la política ahí, y hablamos de todo, de Francisco Javier, de Radamés Segura, de Temíquete Montá, de todo. Y yo le decía, bueno, es bueno que se proyecten porque en el caso, por ejemplo, de Reinaldo, tienen espacio hecho en la sociedad dominicana, pero electoralmente no se ha aprobado a nivel del país. Ahora, Leonel Fernández sí se ha aprobado. Ya yo digo que el camino seguro es Leonel, porque es el camino, es la persona que tiene en cualquier comunidad, usted va. Y Leonel, si no está en primero, está en segundo. Es decir, aquí la figura número 1, junto con el presidente de la República, en términos electorales, es Leonel Fernández. Es decir, si tú tiras ahora mismo a pelear contra cualquier candidato, a Leonel o a Danilo, tú estás seguro que va a ganar uno de los dos. Es decir que, y como Danilo no va, pues queda Leonel. De manera que una candidatura del presidente Leonel Fernández implicaría que el partido continúe después del 16 en el gobierno. Agradecemos, senador, su comparecencia aquí en Esferas del Poder, donde las puertas siempre estarán abiertas para tocar temas políticos, institucionales y legislativos que son de su incumbencia. Así que Esferas del Poder se siente muy complacida con su comparecencia. Bueno, gracias a ti. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Hemos tenido la presencia del senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de Elías Piña, ingeniero Adriano Sánchez Roa. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez aquí en Esferas del Poder.